Mi madre me ayudó a cuidar de mi hijo durante 19 años, desde el posparto hasta que llegó al bachillerato. Sin embargo, mis suegros propusieron de repente mudarse con nosotros para pasar su vejez. Mi marido se volvió hacia mí y le pidió a mi madre que se fuera. No dije ni una sola palabra. Al día siguiente, cuando vieron la casa medio vacía, mis suegros se quedaron completamente atónitos. Todavía recuerdo claramente aquella tarde en que la casa, habitualmente abarrotada, se sumió en un silencio inusual, como si su propia respiración se contuviera ante una tormenta inminente. Mi madre estaba sentada en el borde del sofá, con las manos entrelazadas y la espalda ligeramente encorvada, una postura habitual en alguien que había llevado el peso de la casa durante casi 20 años. Yo estaba sentada frente a ella, con un nudo en la garganta, pero incapaz de pronunciar palabra. Mi marido Javier estaba apoyado cerca de la ventana, evitando el contacto visual, como si no tuviera el valor de mirar a mi madre ni por un segundo. Mis suegros, sentados muy juntos, erguidos, tenían en sus ojos un brillo de confianza que helaba la sangre. Fue esa tarde cuando comprendí una dolorosa verdad. No todos los sacrificios son reconocidos, y no siempre la persona que más tiempo permanece es la más valorada. 19 años antes, cuando di a luz a mi primogénito en el hospital provincial, yacía en la cama después del parto. Estaba agotada, mareada por el dolor y la falta de sueño. Esperaba una llamada o al menos un mensaje de mi suegra, pero lo que recibí fue solo una breve llamada, su voz monótona y distante. Hija, no es que no quiera ir a ayudarte con la cuarentena, pero tu padre ha estado muy delicado últimamente, con la tensión alta, y no puedo dejarlo solo. Yo estaba tan débil que apenas murmuré un sí para terminar la conversación. Al colgar, las lágrimas rodaron por mis mejillas sin que pudiera secarlas. Antes de que pudiera pensar más, mi madre se sentó a mi lado en la cama y tomó mi mano. Su mano era delgada pero cálida, con el olor familiar del jabón de Marsella y el romero. He venido para estar contigo. A partir de hoy, cuidaré de ti y del niño. Aquellas palabras, ligeras como una brisa, cambiaron por completo la vida de 3 generaciones de mi familia. Mi madre, en aquel entonces, apenas superaba los 50 años y trabajaba como costurera en una fábrica textil en Getafe. Su sueldo no era alto, pero era estable. Presentó su renuncia justo después de una llamada mía anunciando el nacimiento. Recuerdo que le tomé la mano, con la voz temblorosa. Mamá, si dejas el trabajo así, tu pensión será muy baja. Mi madre sonrió, una sonrisa tan tierna que me dolió el corazón. El dinero ya se verá. Lo primero sois tú y el niño. Desde ese día, mi madre se mudó a vivir con nosotros en nuestro pequeño piso de Carabanchel. Un piso de 2 habitaciones, diseñado para una pareja joven, se convirtió de repente en el espacio vital de 3 adultos y un recién nacido que lloraba constantemente. Mi hijo, Mateo, fue un bebé difícil. Apenas dormía 1 hora seguida por la noche. Javier trabajaba todo el día. Por la noche, después de cenar, caía rendido. Oía los llantos de nuestro hijo, como si no los oyera. Quien siempre se levantaba era mi madre. Algunas noches me despertaba y veía su silueta sentada en una silla, acunando a su nieto con una mano y dándole suaves palmaditas en la espalda con la otra, mientras tarareaba una nana. Sus ojos estaban hundidos por las ojeras, su espalda cada vez más encorvada, pero nunca se quejó. Mamá, déjame a mí, ve a dormir, le decía entre lágrimas. Tú acabas de dar a luz, tienes que descansar. Yo ya estoy acostumbrada. Y así pasaron la cuarentena, los meses y los años. Mi madre se convirtió en la persona que llevaba toda la carga de la casa: cocinar, lavar, limpiar, llevar y recoger al niño del colegio, ayudarle con los deberes. Todo recaía sobre sus delgados hombros. Al principio, Javier se mostraba agradecido, pero con el tiempo llegó a darlo por sentado. Ya no le preguntaba si estaba cansada. No se fijaba en que su espalda se encorvaba cada vez más, ni en que su pelo se volvía más canoso. Para él, todo funcionaba con una fluidez que parecía natural. Mis suegros, durante todos esos años, solo venían a visitar a su nieto 2 o 3 veces al año, generalmente en Navidad o Semana Santa. Llegaban, cogían al niño para hacerse unas fotos, comentaban lo mucho que se parecía a la familia paterna y luego subían las imágenes a las redes sociales para presumir ante sus parientes de La Mancha. 3 días después, regresaban a su pueblo, dejando tras de sí una casa desordenada y a una mujer que limpiaba en silencio, sin una sola palabra de reproche. Una vez, cuando Mateo tenía 3 años, tuvo fiebre alta en mitad de la noche. Yo estaba aterrorizada y Javier estaba fuera con clientes. Mi madre, sin decir nada, se puso un abrigo viejo, cargó al niño a la espalda y corrió hasta la calle principal para coger un taxi al hospital.
Yo la seguí, con las piernas temblando tanto que casi me caigo. Aquella noche, mientras la observaba abrazar a mi hijo en la sala de urgencias, me pregunté, ¿qué sería de nosotros sin ella? Pasaron 19 años, tan rápido que apenas me di cuenta. Cuando mi hijo entró en segundo de bachillerato, casi tan alto como su padre, me detuve a mirar atrás. Mi madre había envejecido mucho. Su espalda ya no era recta, sus pasos eran más lentos. Los dolores en las articulaciones aparecían con frecuencia, pero seguía levantándose temprano para cocinar. Seguía esperando a que su nieto volviera a casa para preguntarle por sus estudios. Y fue precisamente ese año, cuando pensaba que todos sus sacrificios finalmente se verían recompensados con paz, cuando mis suegros tomaron una decisión que desvió mi vida en una dirección completamente diferente. Ya somos mayores. Queremos venir a vivir con vosotros para que nos cuidéis en nuestra vejez. Javier me lo dijo con una ligereza pasmosa, como si estuviera hablando de cambiar los muebles de sitio. Levanté la cabeza para mirarlo, sintiendo una premonición inquietante, pero en ese momento todavía no fui lo suficientemente lúcida para entender que aquello era el comienzo de toda la fractura que vendría después. Desde que Javier dijo que sus padres querían mudarse, un extraño silencio comenzó a instalarse en la casa. Nadie hablaba directamente del tema, pero cada comida se sentía como si faltara un aliento familiar. Noté que mi madre comía más despacio. A menudo dejaba los cubiertos a medio camino, su mirada perdida en algún punto vacío durante un largo rato antes de volver a la realidad. No preguntaba, no se oponía, simplemente vivía en silencio como todos los días. Pero yo sabía que por dentro, su corazón era un mar embravecido. Aquella noche, cuando Mateo ya estaba en su habitación estudiando, yo lavaba los platos con mi madre. El sonido del agua corriendo y el olor familiar del lavavajillas me provocaron un nudo en la garganta. Quería hablar, pero no sabía por dónde empezar. Mi madre era así, acostumbrada a cargar con todo, a no quejarse jamás, lo que me hacía temer aún más herirla. «Mamá, la lame en vos voy. «¿Sí?» respondió, aún con la cabeza gacha, fregando una olla con el fondo desgastado, sobre lo de que los padres de Javier vengan a vivir aquí. No había terminado la frase cuando ella dejó lo que estaba haciendo y se secó las manos en el delantal. «Ya lo sé». Su voz era tan serena que mi corazón se encogió. «No te preocupes, tus suegros son mayores, es normal que quieran vivir con sus hijos». Pero yo quería decirle que era ella quien había estado aquí durante 19 años, que cada ladrillo de esta casa estaba impregnado de su sudor y esfuerzo. Pero me tragué todas esas palabras. «He estado aquí demasiado tiempo. Ya es hora de que vuelva al pueblo a descansar», continuó, como si llevara mucho tiempo preparándose para ese día. Aparté la cara, temiendo que viera mis ojos enrojecidos. En ese instante, me di cuenta de que la resignación de una mujer que había vivido toda su vida para sus hijos era el cuchillo más afilado, el que más profundo cortaba en el alma de los demás. Una semana después, mis suegros llegaron oficialmente a Madrid. Traían tanto equipaje que casi bloqueaban el pasillo. La abuela, nada más entrar, recorrió la casa con la mirada y soltó una frase que, aunque dicha en voz baja, densificó el ambiente. «¿Qué casa tan pequeña es esta?» Javier se rió para quitarle hierro al asunto. «Los pisos en Madrid son así, mamá. Con ese dinero en el pueblo, te compras una casa el doble de grande», añadió el abuelo con tono de lamento. Mi madre a su lado, sosteniendo su propia bolsa, no dijo nada. Vi cómo le temblaban ligeramente las manos, pero su rostro mantenía una expresión serena. Desde el primer día, las diferencias se hicieron evidentes. La abuela estaba acostumbrada a la comida salada, mientras que mi madre cocinaba con poca sal porque Mateo se había acostumbrado a ese sabor desde pequeño. En la primera comida juntos, la abuela cogió un trozo de carne y frunció el ceño. «¿Por qué está esto tan soso?», mi madre sonrió. «El niño tiene el estómago delicado. La comida muy salada no le sienta bien». «Los niños se acostumbran a todo», dijo la abuela, dejando los cubiertos y mirando de reojo a Javier. Javier no dijo nada, solo asintió para dar el tema por zanjado. Observé la escena y sentí cómo mi corazón se enfriaba poco a poco. Mateo comía con la cabeza gacha, pero yo sabía que lo estaba escuchando todo. En los días siguientes, la casa, que había sido el dominio de mi madre, se volvió un lugar extraño. La abuela empezó a reorganizar los muebles a su gusto. Las fotos de Mateo con su abuela materna fueron reemplazadas por cuadros de punto de cruz y caligrafías del abuelo. La habitación en la que mi madre había dormido durante 19 años se convirtió en el dormitorio de mis suegros en una sola tarde. «Mamá, duerme en el salón unos días, ¿vale?», le dijo Javier a mi madre, con voz algo vacilante. «No pasa nada», respondió ella de inmediato, sin un ápice de duda. Esa noche no pude dormir. Recordé todos los años en que mi madre había estado en la sombra de esta familia.
Recordé las noches en vela acunando a Mateo. Recordé las veces que se había puesto a estudiar matemáticas de la ESO para ayudar a su nieto. Recordé el olor familiar de las pomadas para el dolor de espalda. Y ahora, era ella quien tenía que dormir temporalmente en el salón. El cambio más grande se produjo en Mateo. Ya no sonreía tanto como antes. Cada día, al volver del instituto, saludaba a sus abuelos paternos brevemente y se encerraba en su cuarto. La abuela no estaba contenta. Este niño, cuanto más crece, más difícil de educar es. No tiene ningún respeto. Está en una edad difícil y estudia mucho, por eso está cansado, expliqué yo. Su padre no era así, soltó la abuela, con una mirada cargada de intención hacia mi madre. Apreté las manos bajo la mesa, intentando mantener la calma en mi voz. Mamá, a Mateo lo ha criado mi madre desde pequeño. Es un niño muy bueno. Bueno o no, hay que reeducarlo. Si vive con sus abuelos paternos, tiene que seguir las normas de esta casa. Esa frase fue como un cuchillo invisible que cortó el aire. Mi madre, en silencio, continuó recogiendo la mesa. Seguí su espalda encorvada con la mirada, sintiendo una impotencia abrumadora. No solo Mateo, sino que yo también me estaba convirtiendo en una espina para mis suegros. La abuela a menudo criticaba que llegara tarde del trabajo, que siguiera con mi carrera en lugar de quedarme en casa cuidando de la familia. ¿Para qué trabaja tanto una mujer? ¿Acaso tu marido no gana lo suficiente? Estoy acostumbrada a trabajar. No soportaría quedarme en casa, respondí. Una buena mujer es la que sabe sacrificarse por su familia, sentenció ella, como un veredicto final. Javier, a su lado, no dijo nada. Su silencio en ese momento fue para mí más aterrador que cualquier reproche. Mi madre hablaba cada vez menos. Solía salir temprano y volver tarde, evitando estar en casa todo lo que podía. Una vez la vi sentada sola en el balcón, mirando el ajetreado tráfico de abajo. La luz de la ciudad se reflejaba en su rostro, acentuando arrugas que nunca antes había notado. ¿Estás cansada, mamá?, le pregunté. Estoy bien, respondió, pero su voz no pudo ocultar el agotamiento. Esa noche oí una tos suave desde el salón. Salí y la vi sentada en el sofá, con una mano en el pecho. Me asusté. ¿Te duele algo, mamá? No es nada. Solo me cuesta un poco respirar. La ayudé a entrar en su improvisado dormitorio, sintiéndome culpable. Me di cuenta de que si dejaba que las cosas siguieran así, la persona más perjudicada sería mi madre. Y en ese silencio, una extraña semilla comenzó a germinar en mi interior. No era una ira explosiva, sino una determinación fría y latente. Comencé a observar más, a escuchar más, y por primera vez en mi vida, me hice una pregunta muy clara. Si sigo en silencio, ¿qué acabaré perdiendo? La respuesta no apareció de inmediato, pero supe que las grietas ya estaban ahí, y una vez que algo se agrieta, tarde o temprano, se rompe. Empecé a darme cuenta de que, en esa casa, la paciencia ya no era una opción moral, sino una trampa. Una trampa que convertía al silencioso en el perdedor y al que alzaba la voz en el dueño del poder. Cada día que pasaba, sentía con más claridad cómo la línea invisible entre estar de prestado y ser expulsado se estrechaba alrededor de mi madre, de mí y de Mateo. Tras la mudanza de mis suegros, toda la rutina de la casa se reorganizó según un nuevo orden. Un orden en el que no había lugar para las costumbres de mi madre. La abuela se levantaba muy temprano y ponía la televisión a todo volumen para ver las noticias. Mi madre, acostumbrada a madrugar para cocinar, ahora tenía que esperar a que la abuela terminara para poder entrar en la cocina, porque la cocina era un espacio común y no se podía usar cuando a una le apeteciera. Un día, mi madre esperó casi media hora, con una cesta de verduras en la mano y una mirada cansada, pero sin quejarse. Yo lo presencié todo. Pero Javier no. Él salía de casa temprano y volvía tarde, y cada vez que intentaba hablar con él, me hacía un gesto con la mano. Son tonterías, Sofía, no le des más importancia. Repitió esa frase tantas veces que se convirtió en un muro invisible entre nosotros. Una tarde, Mateo llegó del instituto más tarde de lo habitual. Entró en casa con el rostro pálido de cansancio. Antes de que yo pudiera preguntarle algo, la abuela habló primero. ¿De dónde vienes a estas horas? Tenía clases de apoyo en el instituto, respondió Mateo en voz baja. ¿Tantas clases? Tu padre no necesitó clases de apoyo para llegar a ser alguien. Mateo guardó silencio. Vi cómo apretaba la correa de la mochila, con los labios sellados. Pronto tiene la EBAU. Es normal que estudie mucho, intervino mi madre, con voz suave pero firme. La abuela se giró para mirarla, con una mirada afilada como un cuchillo. No te metas en cómo educo a mi nieto. La frase cayó como una piedra en mitad de la habitación. Me levanté de un salto. Mamá. Eso no está bien. Mateo es mi hijo, y lo que ha dicho mi madre no tiene nada de malo. Javier levantó la cabeza y me miró con fastidio,
¿Puedes bajar la voz? Están mis padres delante. Me giré hacia él, por primera vez incapaz de contener mi tono. ¿Ves cómo le hablan a mi madre y no te parece que haya ningún problema? Javier guardó silencio. Ese silencio me hizo comprender que, en su balanza, la madre de su esposa nunca había sido una prioridad. Esa noche, Mateo estudió hasta muy tarde. De pie, fuera de su habitación, oía el rasgueo de su bolígrafo sobre el papel, con el corazón encogido. Cerca de la medianoche, fui al salón a por agua y vi a mi madre sentada en silencio en el sofá, frotándose las rodillas. ¿Te duele, mamá? Le pregunté en un susurro. Ya soy vieja. Es normal que las articulaciones crujan un poco. Sonrió, pero era una sonrisa forzada. ¿Por qué no vamos al médico? Te llevo yo. No. Es un gasto innecesario. Puedo soportarlo. Sus palabras me partieron el corazón. Durante 19 años, mi madre se había acostumbrado tanto a ahorrar que se había olvidado de que ella también necesitaba cuidados. Al día siguiente, al volver del trabajo, descubrí que el cajón de mi mesita de noche estaba revuelto. Algunos papeles estaban fuera de lugar. El sobre con el dinero que guardaba para imprevistos no estaba donde lo había dejado. Salí al salón y vi a la abuela doblando ropa. ¿Has entrado en mi habitación, mamá? Pregunté, tratando de mantener la calma. Sí. Solo estaba ordenando un poco. Tu cuarto es un desastre. Pero ahí tengo mis cosas personales. ¿Qué hay de personal en una casa de familia? Dijo ella con total naturalidad. Aquella frase fue la gota que colmó el vaso. De repente comprendí que, para ellos, mi espacio personal no existía, y el de mi madre era probablemente aún más frágil. Esa noche hablé con Javier. No me gusta que tus padres entren en nuestra habitación sin permiso. Son mayores, Sofía, no lo hacen con mala intención. Pero es una cuestión de respeto. Javier suspiró. Eres demasiado sensible. Lo miré, sintiendo un frío profundo. El hombre que una vez prometió protegerme ahora consideraba mis sentimientos una simple sensiblería. Unos días después, Mateo trajo las notas de los exámenes parciales. Eran más bajas de lo habitual. Su tutora me llamó para decirme que últimamente lo notaba muy distraído. Lo llamé a mi habitación. ¿Te pasa algo? Mateo bajó la cabeza, y tardó un buen rato en responder. Echo de menos a la abuela. Solo esas 5 palabras bastaron para dejarme sin aliento. Lo abracé, sintiendo cómo sus delgados hombros temblaban. ¿No te llevas bien con los abuelos? No es eso, pero siento que esta ya no es mi casa. Sus palabras me dejaron helada. Un chico de 18 años que había vivido toda su vida en ese piso decía que ya no se sentía en casa. Esa noche llamé a mi madre, aunque ya estaría durmiendo. Quería preguntarle si quería volver al pueblo a descansar una temporada, pero al oír su voz al otro lado, no pude articular palabra. Temía que, si lo decía, sería como confirmar que realmente ya no tenía un lugar aquí. Unos días más tarde, mis suegros nos pidieron a Javier y a mí que nos sentáramos a hablar. La abuela empezó. Vivir todos juntos así no es muy cómodo. Creo que sería mejor que tu madre volviera al pueblo a descansar una temporada. Nosotros nos quedaremos para cuidar de Mateo. Miré a Javier. Dudó unos segundos y luego asintió. Yo también lo creo. Mi suegra lleva mucho tiempo aquí. Se merece un descanso. En ese instante, oí un pequeño crack en mi cabeza, como si algo se acabara de romper. Me giré para mirar a mi madre. Estaba sentada allí, con las manos sobre las rodillas, el rostro extrañamente sereno. De acuerdo, dijo. Solo una palabra, pero supe que contenía toda una vida de resignación. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, y cada recuerdo apareció con una claridad meridiana. Las noches en vela de mi madre con Mateo, las veces que se ponía pomadas a escondidas para el dolor de espalda, todos los años que consideró esta casa como suya, y a mí como la razón de su existencia, y de repente lo entendí. Si esta vez no hacía nada, perdería a mi madre, no en el sentido de la distancia geográfica, sino que perdería la dignidad de una mujer que había entregado su vida por mí. En la quietud de la noche, tomé una decisión. No fue una decisión precipitada ni fruto de la ira. Fue una decisión forjada tras 19 años de observación, aguante y amor. Guardaría silencio, pero no para seguir aguantando, sino para prepararme. Después de aquella conversación, la casa pareció cubrirse de una espesa niebla. Nadie discutía, pero tampoco nadie se mostraba más amable. Todo transcurría con una fluidez aterradora, como si todos hubieran aceptado tácitamente un nuevo orden. Un orden en el que mi madre había sido apartada desde hacía mucho tiempo, solo que ahora se le ponía nombre de forma explícita. Mi madre empezó a recoger sus cosas. No tenía mucho. Algunas prendas de ropa vieja, unas libretas donde apuntaba los gastos diarios del mercado,
y una pequeña caja con fotos de Mateo desde que era un bebé hasta que aprendió a caminar. La observé desde la puerta mientras doblaba la ropa. Cada pliegue perfecto, cuidadoso, como si temiera molestar a alguien. No tienes por qué darte prisa, le dije. Solo vas al pueblo unos días. Ella sonrió, con una ligereza etérea. Lo sabía. No se iba al pueblo a descansar. Era una retirada silenciosa, una partida voluntaria para conservar el último resquicio de dignidad. Mateo se enteró esa misma noche. Se quedó paralizado cuando su abuela le dijo que se volvía al pueblo. Su mirada hacia mí estaba llena de una confusión desgarradora, como si le acabaran de arrebatar algo muy familiar. ¿Por qué te vas, abuela?, preguntó con la voz ronca. Voy a visitar a tus tíos. Volveré en unos días, dijo mi madre, acariciándole la cabeza, intentando mantener un tono sereno. Mateo negó con la cabeza. No quiero que te vayas. Nadie dijo nada más. La habitación se sumió en el silencio. Javier estaba a su lado con el rostro tenso, y mis suegros fingían no haber oído nada. Esa noche, Mateo durmió con su abuela. Desde mi habitación oía claramente sus sollozos y los suspiros contenidos de mi madre. Tenía miedo de que, si veía esa escena, perdería la calma necesaria para seguir con el plan que se había formado en mi cabeza. A la mañana siguiente, mis suegros organizaron rápidamente la compra del billete de autobús para mi madre. Todo se decidió en minutos, de forma limpia y eficiente, como si estuvieran gestionando un asunto pendiente desde hacía tiempo. Coge el autobús de la tarde. Que hay menos gente, dijo la abuela. Mi madre asintió. Sí. Ni una queja, ni una pregunta. Observé la escena con una extraña sensación en el pecho. No era ira, ni un simple dolor. Era una lucidez fría, como si cada una de mis emociones se hubiera alineado para dejar paso a la razón. Al mediodía, cuando todos habían salido, me quedé sola en casa. Me senté en el salón, observando la casa en la que mi madre había vivido casi 20 años. Cada silla, cada mesa, cada armario estaba ligado a un recuerdo. Recordaba perfectamente que este sofá lo compramos entre ella y yo cuando Mateo empezó primaria. La estantería la pagó mi madre con el dinero que ahorraba del mercado, euro a euro. Incluso el escritorio de Mateo lo eligió ella, buscando cada tornillo. De repente, me eché a reír. Una risa sin alegría. Javier siempre decía, este piso lo compré yo, es mío. Cierto, las escrituras estaban a su nombre, pero nunca se había preguntado de dónde venían las cosas que llenaban ese piso. Por la tarde, llevé a mi madre a la estación de autobuses. Mateo se aferraba a su mano, sin querer soltarla. Cuando el autobús se puso en marcha, rompió a llorar. «No te vayas, abuela». Mi madre lo abrazó, con lágrimas cayendo sobre su ropa. «Me voy unos días y vuelvo. Pórtate bien y haz caso a tu madre». El niño asintió, pero sus ojos seguían enrojecidos. Vi la escena con el corazón encogido, pero no lloré. No me lo permití, porque sabía que si me derrumbaba en ese momento, todo terminaría ahí, y de la forma más injusta. Cuando el autobús desapareció, volví a casa. Mis suegros ya estaban allí. La abuela suspiró aliviada, como si se hubiera quitado un peso de encima. La casa se ve mucho más ordenada, dijo, recorriendo con la mirada el espacio vacío. Javier me miró. ¿Estás bien? Bien, respondí secamente. Desde que mi madre se fue, cambié. Hablaba menos. No discutía. No daba explicaciones. Iba a trabajar a mi hora. Volvía a mi hora. Cumplía con mis deberes de esposa y madre. Pero nada más. Mis suegros empezaron a sentirse satisfechos. Pensaron que por fin había entrado en razón. Una vez, la abuela incluso me dio una palmada en el hombro. ¿Ves? Si una mujer sabe callar, hay paz en la casa. Sonreí. Javier también estaba más relajado. Pensaba que la tormenta había pasado, sin saber que esa calma era el preludio de la verdadera tempestad. Comencé a hacer cosas muy pequeñas, en secreto. Revisé facturas antiguas, las fotografié, las guardé cuidadosamente. Hice un inventario de cada objeto de la casa, anotando su origen, la fecha de compra y quién lo había pagado. Contacté a una amiga abogada, haciéndole solo preguntas muy generales. Si los bienes de una casa se han comprado con dinero de ambas partes, ¿cómo se calcula en caso de disputa? Mi amiga respondió con cautela, pero lo suficiente para que yo entendiera. No estaba con las manos vacías, como ellos pensaban. Mateo se volvió cada vez más silencioso. Apenas hablaba con sus abuelos, y menos aún con su padre. Una vez lo oí hablando por teléfono con su abuela, con una voz baja pero llena de anhelo. «Abuela, te echo de menos». Me quedé al otro lado de la puerta, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaban en la piel. Esa noche le envié un mensaje a mi madre. «Mamá, cuídate. En unos días voy a buscarte», respondió al instante.
Estoy bien. No te preocupes por mí. Me quedé mirando sus palabras durante un largo rato. Mi determinación era más clara que nunca. Ya no tenía dudas. Ya no me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Solo sabía una cosa. Hay cosas que, si no las recuperas a tiempo, pierdes la oportunidad para siempre. Un fin de semana, Javier llegó a casa antes de lo habitual. Dijo que el próximo fin de semana llevaría a sus padres de viaje, como para compensar el tiempo de convivencia que había sido un poco tenso. Lo dijo con un tono aliviado, como si todo estuviera resuelto. Asentí sin oponerme. En mi mente, una frase apareció con total claridad. Ha llegado el momento. Ese fin de semana, Javier llevó a sus padres a Benidorm desde primera hora de la mañana. Me pidió que me quedara en casa cuidando de Mateo. Su voz sonaba ligera, como si acabara de cumplir con una importante obligación. En cuanto la puerta se cerró, la casa se sumió en un raro silencio. Me quedé de pie en medio del salón, miré a mi alrededor, y luego me senté lentamente en el sillón donde mi madre solía esperar a que Mateo volviera del instituto. En ese espacio vacío, por primera vez, sentí que ya no estaba rodeada de miradas críticas. Empecé por cosas muy pequeñas. Abrí cada cajón, saqué las facturas antiguas que había guardado cuidadosamente durante años. Algunos papeles estaban amarillentos, con los bordes desgastados, pero los números seguían siendo claros. El sofá, comprado cuando Mateo empezó primaria, tenía una factura de una tienda del centro. Una parte del pago se hizo por transferencia desde mi cuenta. El resto fue en efectivo, dinero que me dio mi madre. El frigorífico, comprado 2 años después, también se pagó con los ahorros de mi madre del mercado, acumulados céntimo a céntimo. Lo organicé todo cronológicamente, lo fotografié y lo guardé en mi teléfono y en el ordenador. Cada vez que pulsaba guardar sentía mi corazón un poco más firme. Al mediodía, Mateo volvió del instituto. Entró, miró a su alrededor y preguntó: ¿Papá no viene a comer hoy? Se ha ido con los abuelos de viaje. Mateo murmuró una, y no preguntó más. Comió muy rápido y se fue a su cuarto a estudiar. Observé su espalda y me di cuenta de que, desde que se fue su abuela, había madurado de una manera que me dolía. Ya no había conversaciones triviales después de comer, ni risas despreocupadas. Mateo se había replegado en sí mismo, como un adulto a la fuerza. Por la tarde, recibí una llamada de mi madre. ¿Cómo estás en el pueblo? Bien. Aquí es muy tranquilo. Pero os echo de menos a ti y a Mateo. Su voz era suave, pero pude oír la soledad en ella. Espérame, mamá, dije, pronunciando cada palabra con claridad. Sí, no preguntó más, pero supe que había entendido. Esa noche, me quedé sentada hasta tarde en el despacho. Releí los mensajes antiguos, las promesas que Javier me hizo cuando nos casamos. Una vez dijo: la familia es un lugar donde todos compartimos y nos apoyamos. Me reí amargamente. Resulta que algunas promesas solo existen hasta que tienes que elegir. Al día siguiente, Javier y sus padres regresaron. La abuela entró en casa con cara sonriente, cargada de regalos. ¿Os habéis portado bien?, le preguntó a Mateo. Sí, respondió él, con voz indiferente. La abuela frunció el ceño, pero no dijo nada más. Javier miró alrededor de la casa, quizás buscando alguna señal de desorden. No vio nada y el alivio se reflejó en su rostro. En los días siguientes, mis suegros empezaron a intervenir más en nuestra vida. La abuela decidió cambiar el horario de las comidas porque la gente mayor come antes. Mateo tuvo que adaptarse, aunque estaba acostumbrado a estudiar hasta tarde. Un día, apenas había dejado los cubiertos cuando ella comentó: ¿cómo vas a tener fuerzas para estudiar comiendo así? Mateo la miró un momento y se levantó. Ya estoy lleno. ¿Por qué es tan maleducado este niño?, dijo ella mientras él se iba. Miré a Javier, esperando que le dijera algo, pero él siguió comiendo en silencio, con la cabeza gacha. Esa noche, Mateo vino a mi habitación. Se sentó en la cama un buen rato sin decir nada. ¿Te pasa algo?, le pregunté. Negó con la cabeza. Mamá, ¿cuándo vuelve la abuela? Había repetido esa pregunta muchas veces, pero esta vez mi respuesta fue diferente. Pronto. Mateo me miró, y un brillo de esperanza iluminó sus ojos. ¿De verdad? De verdad asentí. A partir de ese día, empecé a sentir claramente el desequilibrio en la casa. Mis suegros se comportaban cada vez más como los dueños. Reorganizaban los muebles, cambiaban la disposición de la mesa y las sillas, e incluso hablaban de reformar el salón para que tuviera mejor feng shui. Yo escuchaba, pero no reaccionaba. Mi silencio les daba más confianza. Una tarde, volví del trabajo antes. Al entrar, oí la voz de la abuela desde el salón. Este armario ocupa demasiado espacio. ¿Por qué no lo tiramos?
En ese armario guardo mis cosas y las de Mateo, dije desde la puerta. Son cosas viejas. Se pueden tirar y comprar uno nuevo. Ese lo compró mi madre, dije lentamente. La abuela se detuvo un momento y luego sonrió con desdén. ¿Qué más da quien lo pagó? En una familia no se distinguen esas cosas. No respondí. Me fui a mi habitación y cerré la puerta. El corazón me latía con fuerza. Pero no era por ira. Era la sensación de alguien que ha visto claramente la estrategia del oponente. Esa noche llamé a mi amiga abogada. ¿Qué necesito preparar si quiero terminar mi matrimonio? Mi amiga guardó silencio unos segundos y luego preguntó, ¿lo has pensado bien? Lo he pensado muy bien, dije, con una calma sorprendente. Después de la llamada, me quedé sentada en la oscuridad durante mucho tiempo. Pensé en mí, en mi madre, en la yo de hace 19 años, cuando creía que con suficiente paciencia, la familia estaría en paz. Comprendí que algunas familias solo están en paz cuando una persona aguanta hasta el final, y yo ya había aguantado suficiente. Unos días después, la abuela le dijo a Javier que quería mudarse definitivamente al antiguo cuarto de mi madre, porque era más luminoso. Javier asintió de inmediato. Yo estaba allí, escuchando, y ya no sentí dolor. En su lugar, sentí un vacío muy claro. Esa noche, cuando todos dormían, abrí el armario en silencio y saqué una maleta. No empecé a hacerla de inmediato, solo la dejé allí, como un recordatorio para mí misma. No todas las partidas empiezan con lágrimas, algunas empiezan con lucidez. Le envié un mensaje corto a mi madre. Mamá, prepárate, respondió al instante. Espero. Dejé el teléfono y miré la maleta a los pies de la cama. En mi mente, los siguientes pasos estaban perfectamente claros. Sabía que cuando llegara el momento, no miraría atrás. Desde que la maleta apareció en mi dormitorio, me di cuenta de que ya no sentía la misma confusión de antes. Estaba allí, en silencio, pero era como un hito que marcaba claramente que había cruzado una frontera dentro de mí. Ya no me preguntaba si estaba siendo egoísta o si me estaba pasando. Esas preguntas me habían consumido durante casi 20 años. Ahora, solo pensaba en cómo sacar a mi madre y a mi hijo de este torbellino de la forma más íntegra posible. Mi cambio no pasó desapercibido para Mateo. Empezó a observarme más, con una mirada cautelosa pero llena de confianza. Una noche, mientras yo organizaba papeles en mi habitación, se quedó un buen rato en la puerta antes de hablar. Mamá, ¿nos vamos a mudar? Levanté la vista y miré a mi hijo. Hacía mucho tiempo que no veía en sus ojos un rayo de esperanza tan frágil como ese. Sí, dije, sin rodeos. ¿A dónde? A vivir con la abuela. Mateo no preguntó más. Se acercó y me abrazó con fuerza. Sentí cómo su respiración temblaba. Solo os necesito a vosotras. Sus palabras, tan simples, me encogieron el corazón. Lo abracé fuerte. Por primera vez en muchos años me permití llorar delante de él. En los días siguientes empecé a recoger mis cosas y las de Mateo, pero de forma muy lenta y discreta. Solo lo hacía cuando mis suegros se acostaban temprano o salían. No quería que se dieran cuenta demasiado pronto, no por miedo, sino porque necesitaba tiempo para que todo saliera según el plan. Mientras tanto, mis suegros se volvían cada vez más invasivos. Empezaron a hablar de alquilar la habitación que quedaba libre para tener un ingreso extra. Luego, de cambiar a Mateo de instituto para que ellos pudieran llevarlo y recogerlo más cómodamente. Yo escuchaba con una indiferencia helada, como si esas decisiones ya no me afectaran directamente. Una noche, durante la cena, la abuela dijo de repente, «La semana que viene he pensado en llamar a unos albañiles para reformar el salón. Está un poco viejo». «El salón está perfectamente, mamá», dije, con voz monótona. «Viejo o nuevo depende de lo que uno quiera». «Esta casa no es solo tuya», me espetó, con un desafío implícito en la mirada. Javier, a su lado, no dijo nada. Se había acostumbrado a dejar que las cosas pasaran en silencio, y esa misma costumbre le impedía ver el peligro que se avecinaba. Esa noche, Javier entró en mi habitación. Se sentó en el borde de la cama y dijo lentamente, «Últimamente hablas muy poco». «Soy la de siempre», respondí. «Siento que te alejas de mí». Lo miré. El hombre con el que había compartido casi 20 años se había vuelto tan extraño que no sabía por dónde empezar. Hay distancias que no he creado yo. Javier guardó silencio. No preguntó más, no replicó. Quizás, en el fondo lo entendía, pero no tenía el valor de enfrentarlo. Unos días después, llevé a Mateo a una revisión médica rutinaria. El médico dijo que sufría estrés y necesitaba descanso y estabilidad emocional. Al oírlo, sentí una punzada en el corazón. Pensé en las noches en que Mateo estudiaba solo en su cuarto, en las veces que llamaba en voz baja a su abuela. Supe que no podía esperar más. Llamé a mi madre y le dije claramente el día y la hora en que iría a buscarla para traerla de vuelta a la ciudad. «Mamá»,
Vendrás para quedarte conmigo, le dije. Mi madre guardó silencio un buen rato. ¿Y tus suegros estarán de acuerdo? No te preocupes por eso, respondí, con voz firme. Al otro lado, oí a mi madre suspirar. No quiero causarte problemas. Ya he tenido suficientes problemas, dije en voz baja, pero cada palabra fue muy clara. Esa noche, revisé de nuevo toda la documentación legal que mi amiga abogada me había ayudado a preparar. Leí cada línea, cada cláusula, lenta y cuidadosamente. Cada palabra me recordaba que el camino que estaba tomando no era un impulso, sino el resultado de muchas noches sin dormir. El fin de semana, Javier y sus padres volvieron a salir temprano. Llamé a una empresa de mudanzas. Cuando el camión se detuvo frente al portal, el corazón me latía con fuerza, pero mis manos no temblaban. Mateo y yo empezamos a trasladar los muebles que yo había marcado previamente. No eran muchos, pero eran todo lo que me pertenecía, lo que pertenecía a mi madre, lo que pertenecía a los recuerdos de los últimos 20 años. Cuando los operarios bajaron el escritorio de Mateo, recordé la imagen de mi madre montándolo con esmero, tornillo a tornillo. Aparté la cara y respiré hondo para no derrumbarme. Todo sucedió más rápido de lo que pensaba. En pocas horas, la casa quedó medio vacía. Esos huecos no solo estaban en el salón o en los dormitorios, sino que se extendían por todo el espacio como una silenciosa advertencia. Por la tarde, Javier volvió antes. Nada más entrar, se quedó paralizado. Miró a su alrededor y luego se giró hacia mí, con la voz alterada. ¿Dónde están los muebles? Los he trasladado, dije con calma. ¿A dónde? A otro sitio. Javier entró rápidamente en las habitaciones y vio que las maletas ya no estaban. Volvió, con el rostro pálido. ¿Qué estás haciendo, Sofía? Lo miré, sin una sola emoción en mi interior. Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Justo en ese momento, llegaron sus padres. La abuela, nada más entrar, se dio cuenta del cambio. Dejó las bolsas en el suelo y alzó la voz. ¿Qué ha pasado aquí? Me quedé de pie en medio del salón mirando a los tres. Sabía que este momento llegaría. Y también sabía que, a partir de ahora, no habría vuelta atrás. Mis suegros se quedaron de piedra en medio del salón. Las paredes desnudas, el hueco donde antes estaba el viejo sofá, la mesa del comedor a la que le faltaban 2 sillas. Todo hacía que la casa familiar pareciera de repente un lugar extraño, con el aire enrarecido. Javier miró a su alrededor con una expresión de pánico, y luego se volvió hacia mí. Su voz temblaba, aunque intentaba mantener la calma. ¿Qué has hecho? No respondí de inmediato. Los miré a los tres, uno por uno. Mi suegro fruncía el ceño, mi suegra apretaba el bolso con fuerza, y Javier, en medio de ellos, parecía tan perdido como un niño al que han pillado haciendo una travesura. De repente, me di cuenta de que, durante muchos años, yo había estado en esa misma posición, intentando complacer a todos hasta quedarme sin nadie que me defendiera. No he hecho nada, dije lentamente. Solo me he llevado lo que es mío y de mi madre. Mi suegra fue la primera en saltar. ¿Cómo que tuyo? Esta es la casa de mi hijo. La casa es de Javier, asentí, reconociéndolo. Pero los muebles y las cosas que había dentro no los compró todos él. Me acerqué a la mesa y saqué una carpeta que había preparado. No la tiré, ni la alcé en un gesto de desafío. La deposité suavemente sobre la mesa, pero de forma que pudieran verla. Aquí están las facturas, los justificantes de pago, lo que compré yo, lo que pagó mi madre con sus ahorros, todo está aquí. Javier miró los papeles, su expresión vacilante. ¿Desde cuándo preparas esto? Desde que comprendí que si no me protegía a mí misma, nadie lo haría por mí. Mi suegro se acercó, con voz grave. Lo que has hecho no está bien. Viviendo bajo el mismo techo, ¿a qué viene distinguir de quién es el dinero? Lo miré directamente a los ojos. Si no hay que distinguir, ¿por qué cuando decidisteis quién se quedaba y quién se iba, lo distinguisteis tan claramente? Mi pregunta quedó suspendida en el aire. Nadie respondió. Mi suegra, de repente, cambió a un tono más suave. Lo de antes fue un malentendido. No pretendíamos echar a tu madre, pero el resultado fue que mi madre tuvo que irse, repliqué, sin alzar la voz, sin temblar. Javier respiró hondo, como conteniendo la ira. ¿No podías habérmelo dicho antes, sin montar este numerito? Te lo dije, lo miré. Te lo dije muchas veces, pero no escuchaste. Javier guardó silencio. Supe que, en ese momento, estaba rebuscando en su memoria, intentando recordar qué le había dicho yo y cuántas veces me había ignorado. Mi suegra se acercó más, y su voz empezó a subir de tono. ¿Te has llevado las cosas? La casa está vacía. ¿Cómo vamos a vivir nosotros aquí, que somos mayores? Miré alrededor. La casa sigue siendo perfectamente habitable. Solo faltan las cosas que no os pertenecen. Esa frase la dejó sin palabras. Mi suegro se sonrojó, y Javier apartó la mirada,
como si no pudiera soportar la mía. Mateo salió de su habitación. Se puso a mi lado y me apretó la mano con fuerza. Sentí la presión muy claramente. Miró a sus abuelos y luego a su padre. «Quiero irme a vivir con la abuela», dijo, con una calma sorprendente. Javier se giró bruscamente. «¿Qué dices?» «He dicho que quiero irme a vivir con la abuela», repitió Mateo, sin alzar la voz, pero con firmeza. Mi suegra abrió los ojos como platos. «¿Qué tonterías dices? ¿Acaso esta no es tu casa?» Mateo la miró. «Sin miedo. Un hogar es donde te sientes seguro». Sus palabras silenciaron la habitación. Miré a mi hijo, sintiendo una mezcla de dolor y orgullo. Había crecido más de lo que yo pensaba, y entendía mucho más de lo que los adultos creían. Javier dio un paso adelante, bajando la voz. «Mateo, no digas eso. Tu madre y yo estamos hablando». «Yo también formo parte de esta familia», respondió Mateo. Puse una mano en su hombro, indicándole que se calmara. Luego me giré hacia Javier. «No he venido a discutir», dije. «Solo he venido a informar». «¿Informar de qué?» «De que Mateo y yo nos mudamos». A mi suegra se le demudó el rostro. «¿Te atreves?» La miré, con expresión serena. «No se trata de atreverse o no. Se trata de ser responsable de mi vida y de la de mi hijo». Javier se quedó inmóvil. Vi en sus ojos una verdadera confusión. Ya no era la arrogancia de antes. «¿A dónde piensas ir?», preguntó en voz baja. «A vivir con mi madre». «¿Y yo?» Guardé silencio unos segundos. Un silencio que para mí fue más largo que todos los años que habían pasado. «Tú te quedas aquí», respondí. «Con tus padres». Mi suegro golpeó la mesa. «¿Pretendes destrozar esta familia?» Lo miré. «Esta familia se rompió hace mucho tiempo». No dije más. Me agaché y le acaricié el pelo a Mateo. «Ve a tu cuarto y prepárate». Mateo asintió y entró. Oí el suave y rápido sonido de un cajón al cerrarse. Me volví para enfrentarme a ellos tres. «Mañana vendré a buscar a mi madre», dije. «Lo que queda en la casa no lo tocaré». Javier se acercó, con la voz ronca. «No hagas esto, Sofía. Podemos hablarlo». Lo miré durante un largo rato. En mis ojos ya no había ira ni rencor, solo el agotamiento acumulado durante casi 20 años. «Has tenido muchas oportunidades para hablar», dije. «Y yo he tenido muchas oportunidades para esperar». Mi suegra rompió a llorar. «Eres muy cruel». No respondí. Me di la vuelta, entré en mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama y solté un largo suspiro. Fuera oí cómo las voces subían de tono y luego el sonido de pasos de un lado a otro. Pero todos esos sonidos se habían vuelto muy lejanos para mí. Aquella noche no dormí. Me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo del futuro. No sabía lo difícil que sería el mañana, pero sabía que había elegido el bando correcto. A la mañana siguiente, me levanté muy temprano. Aún no había amanecido del todo. La luz del balcón proyectaba un resplandor amarillento y frío en la habitación. Mateo todavía dormía, su rostro inusualmente tranquilo después de tantos días de tensión. Me senté en el borde de la cama, mirándolo un rato, y luego me levanté en silencio para preparar el desayuno, como había hecho por costumbre durante casi 20 años. Pero esta vez sabía que era uno de los últimos desayunos que prepararía en esa casa. Cuando llevé la comida a la mesa, mis suegros ya estaban sentados allí. Javier aún no había salido de su cuarto. El ambiente era tan tenso que el más mínimo ruido sobresaltaba. Puse los platos en la mesa y me senté frente a ellos, sintiendo una extraña calma. «¿De verdad piensas seguir con esto hasta el final?», preguntó mi suegro, con la voz ronca por la ira y la falta de sueño. «Solo estoy haciendo lo que hay que hacer», respondí. Mi suegra me miró fijamente. Su expresión ya no era altiva como antes. En su lugar, había una preocupación evidente. «Te llevaste los muebles y ahora quieres llevarte al niño. ¿En qué se va a convertir esta casa?» «La dignidad de una casa no se mide por la cantidad de muebles», dije lentamente. «Se mide por cómo se trata la gente que vive en ella». Ella soltó una risa amarga. «Hablas muy bien, pero la ley no entiende de sentimientos». Asentí. «Exacto. Por eso he preparado los papeles». Esa frase los silenció a ambos. En ese momento, Javier salió de su habitación. Tenía el rostro demacrado y los ojos hundidos. Me miró a mí, luego a sus padres, y finalmente se sentó, entrelazando las manos. «Hablemos claro», dijo. Asentí. Es lo que estaba esperando. Mateo salió detrás de mí. No se sentó. Se quedó de pie, observando en silencio. Sabía que estaba intentando parecer fuerte. Javier respiró hondo. «¿Qué es lo que quieres?» «Por ahora, Mateo y yo nos iremos a vivir a otro sitio», dije. «No te prohibiré ver a tu hijo, pero yo seré la responsable de su custodia. En cuanto a mi madre, la traeré a vivir conmigo». Mi suegra reaccionó de inmediato.
De ninguna manera. Tu madre no puede volver a esta casa. Entonces, es aún más sencillo, la miré. No viviremos aquí. Javier se giró hacia mí, bajando la voz. ¿Me estás obligando a elegir? Negué con la cabeza. Tú elegiste hace mucho tiempo. El aire se cortó. Mi suegro apoyó las manos en la mesa, con voz grave. ¿Y qué quieres en cuanto al dinero? Lo miré. Por primera vez, sentí que de verdad quería resolver esto, no solo imponer su voluntad. No me llevaré nada que no me pertenezca, respondí. Todo lo que saqué tiene sus justificantes. Lo que queda no lo tocaré. Mi suegra soltó una risita burlona. ¿Y te crees que esos papeluchos tienen algún valor? Abrí el bolso y saqué otra carpeta, la que tenía el informe del abogado. Javier la miró y su rostro cambió. ¿Has hablado con un abogado? Sí, respondí sin dudar. Javier cerró los ojos, como si acabara de recibir un golpe en un punto débil. Cuando los abrió, su voz era apenas un susurro. ¿Quieres el divorcio? La pregunta finalmente fue pronunciada. Guardé silencio unos segundos. En ese instante, recordé muchas cosas. El día de la boda, las promesas, los años difíciles, las veces que elegí aguantar. Todo pasó por mi mente como una película a cámara rápida. Si no nos divorciamos, todo se repetirá, dije. Y no quiero que mi hijo crezca en una familia donde la persona que más se sacrifica es tratada como un estorbo. Mateo dio un paso al frente. Quiero irme con mi madre, dijo con voz clara. Mi suegra se levantó de un salto. Tu madre te está metiendo ideas en la cabeza. Mateo la miró directamente. Nadie me ha dicho nada. Lo he visto yo mismo. Sus palabras la dejaron sin respuesta. Javier se giró para mirar a su hijo, con una expresión de intensa duda. ¿Estás seguro, Mateo? Llevo mucho tiempo pensándolo, respondió. No quiero volver a casa cada día y ver cómo desprecian a la persona que más quiero. Puse una mano en su hombro, sintiendo un ligero temblor. Sabía que había necesitado mucho valor para decir esas palabras. Javier se volvió hacia sus padres. Por primera vez, lo vi completamente perdido. Les dirigió la palabra, pero no supo qué decir. Mi suegro suspiró. Esto ha ido demasiado lejos. Asentí. Ha ido lejos, pero no es un camino sin salida. ¿Dónde quieres que termine? Preguntó. En que cada uno se haga responsable de su propia vida, respondí. Mateo y yo nos iremos. Tú puedes quedarte con tus padres, o si más adelante quieres cambiar, esa será tu decisión. Javier me miró durante un largo rato. En sus ojos vi arrepentimiento, pero el arrepentimiento tardío es solo una forma de nostalgia. Dame tiempo para pensar, dijo. Has tenido casi 20 años, respondí suavemente. A mí ya no me queda mucho tiempo. Mi suegra se desplomó en la silla, dejando escapar un suspiro. No tienes corazón. La miré, sin ira, sin discutir. El cariño no es algo que se pueda exigir de una sola parte. La conversación terminó en un agotamiento general. Nadie tenía fuerzas para seguir discutiendo. Me levanté y empecé a recoger los platos, como si fuera una mañana cualquiera, pero por dentro sabía que, después de hoy, nada volvería a ser como antes. Al mediodía llevé a Mateo a comer fuera. Comió con mucho más apetito, aunque solo fuera en un sencillo bar de menú. Me miró y preguntó en voz baja. ¿Tienes miedo, mamá? Sonreí. Antes tenía miedo de muchas cosas. Ahora ya no. Esa tarde recibí un mensaje de Javier. Quedemos con los abogados para hablarlo todo claro. Miré la pantalla, sintiendo una profunda calma. De acuerdo, respondí. Sabía que la negociación final había comenzado, y esta vez no iba a retroceder. La cita con los abogados fue una tarde de lluvia. La ciudad estaba gris, y las gotas caían rítmicamente sobre el cristal del coche, como marcando el compás de una melodía triste pero lúcida. Llegué 15 minutos antes. Mateo, a mi lado, miraba en silencio por la ventanilla. No preguntaba nada, no parecía preocupado. Su serenidad me dolía y, al mismo tiempo, me recordaba que no podía permitirme flaquear. Javier llegó casi 10 minutos después que nosotros. Entró en la sala de reuniones del bufete con aspecto cansado. Sus padres no lo acompañaban. Supuse que era la primera vez que tenía que enfrentarse solo a las consecuencias de las decisiones que, durante tanto tiempo, había dejado que otros tomaran por él. La abogada era una mujer de mediana edad, de voz clara y mirada inteligente, pero no fría. Nos invitó a sentarnos y fue directamente al grano. Entiendo que han acordado discutir los términos de la disolución del matrimonio y la custodia de su hijo. Javier asintió. Yo también. Primero, necesito aclarar la situación de los bienes gananciales y privativos. Me miró. Ya le envié toda la documentación, dije, colocando la carpeta sobre la mesa. La abogada la abrió y pasó las páginas lentamente. Vi con claridad cada cifra, cada línea, esas cosas que durante años había considerado pequeños detalles sin importancia.
ahora eran la prueba irrefutable de una verdad innegable. Los enseres del domicilio fueron adquiridos en su mayoría por usted, dijo la abogada, y en parte hay justificantes que demuestran la aportación económica de su madre. Esto es muy relevante. Javier, enfrente, guardaba silencio. No lo miré, pero sabía que se estaba enfrentando por primera vez a números que nunca le habían importado. En cuanto al piso, continuó la abogada. Está a nombre del señor Javier y fue adquirido antes del matrimonio. Asentí. No voy a disputar la propiedad del piso. Javier levantó la vista, con una mezcla de sorpresa y alivio en su mirada. Sin embargo, prosiguió la abogada. En lo que respecta a la custodia del hijo, el juez valorará detenidamente el entorno y quién ha sido el cuidador principal. Se giró hacia Mateo. ¿Cuántos años tienes? 18, respondió Mateo. Puedo expresar mi voluntad ante el tribunal. Mateo me miró un instante y luego se dirigió a la abogada. Quiero vivir con mi madre y mi abuela. Su voz no tembló. Desde pequeño, ha sido mi abuela quien me ha cuidado. Con ellas me siento seguro. La abogada asintió. Tu opinión será tenida en cuenta. Javier bajó la cabeza. Vi cómo se le hundían los hombros. Quizás en ese momento comprendió que ya no se trataba de una disputa entre adultos, sino de la elección clara de su propio hijo. Sobre la pensión de alimentos dijo la abogada, mirando a Javier. Usted tendrá la responsabilidad económica de su hijo hasta que finalice sus estudios, según lo establecido por la ley. Javier asintió, con la voz ronca. Lo entiendo. La reunión duró más de 2 horas. No hubo gritos ni discusiones. Todo transcurrió tal y como lo había imaginado. Cuando se acordaron los puntos básicos, la abogada le entregó a Javier un borrador del convenio. Puede llevárselo y revisarlo con calma. Cuando esté listo firmaremos. Javier cogió el documento, con la mano ligeramente temblorosa. Necesito unos días. La abogada asintió. Está en su derecho. Al salir del despacho, la lluvia había amainado. Mateo caminaba a mi lado, con paso más ligero. Se giró para mirarme. Has hecho lo correcto, mamá. No respondí de inmediato, solo le apreté la mano con más fuerza. De camino a casa, Javier me detuvo. ¿Podemos hablar un momento? Dudé unos segundos y luego asentí. Nos quedamos bajo el toldo de una pequeña cafetería. Mateo se sentó a poca distancia. Javier me miró, con los ojos cansados. No pensé que las cosas llegarían tan lejos. Pero llegaron, respondí. ¿Lo tenías preparado desde hace mucho? Lo sé, suspiró Javier. Solo que no esperaba que fueras tan decidida. No es decisión, lo miré. Es que se me agotó la paciencia. Javier guardó silencio. Un momento después, dijo. Si en aquel momento te hubiera defendido a ti y a tu madre, negué con la cabeza. Si en aquel momento lo hubieras entendido, no estaríamos hoy aquí. Me equivoqué, dijo Javier en voz muy baja. Me equivoqué desde el principio. Lo miré. El hombre que una vez fue todo mi mundo. En mi interior ya no había ira, ni el amor de antes. Solo un vacío muy claro. Lo siento, dijo. Lo acepto, respondí. Pero una disculpa no es suficiente para volver atrás. Javier bajó la cabeza. No dijo nada más. Esa noche, Mateo y yo volvimos al piso que habíamos alquilado temporalmente. Mi madre había llegado por la tarde. Estaba en la cocina, preparando una sopa sencilla. Cuando nos vio, sonrió. ¿Ya habéis vuelto? Sí, respondí. Mateo corrió a abrazar a su abuela. Ella le dio una palmada en la espalda, con lágrimas en los ojos, pero sin dejar de sonreír. Con esto es suficiente, murmuró. Esa noche cenamos juntos. No era una cena lujosa ni abundante como antes, pero fue más cálida que cualquiera de las que había tenido en la otra casa. Después de que Mateo se fuera a su cuarto a estudiar, mi madre se sentó a mi lado y me preguntó en voz baja, ¿te arrepientes? La miré. Me arrepentiría si no lo hubiera hecho. Mi madre asintió y me cogió la mano. Solo deseo que vivas para ti misma, aunque sea una vez. Apoyé la cabeza en su hombro, sintiendo el olor familiar de la persona que me había protegido toda la vida. Fuera, la lluvia había cesado. Sabía que el camino por delante aún tendría dificultades, pero al menos ya no caminaba sola en la soledad. Unos días después, Javier me envió un mensaje. Estoy de acuerdo en firmar. Miré la pantalla del móvil un largo rato y luego lo dejé sobre la mesa. No sentí ninguna victoria, solo la claridad de un final definitivo. Respiré hondo. Sabía que este capítulo estaba a punto de cerrarse. Y el siguiente, aunque incierto, sería un capítulo en el que yo tendría el poder de elegir. La firma tuvo lugar una mañana de sol suave. No hacía demasiado calor, y el viento soplaba lo justo para mecer las hojas de los árboles frente al bufete.
Era como si la ciudad también respirara más despacio para presenciar un final sin estridencias. Llegué puntual. Mateo me acompañaba. Mi madre se había quedado en casa preparando el almuerzo. Antes de irme, me dijo una sola cosa. Pase lo que pase, mantén la calma. Asentí. En ese momento, la calma ya no era un esfuerzo, sino un estado natural. Llevaba una camisa blanca, la misma que le compré una vez en las rebajas de un centro comercial, cuando aún creía que esos pequeños gestos podían sostener un matrimonio. La reconocí, pero no dije nada. Hay detalles que, una vez pasados, solo traen cansancio al recordarlos. La abogada nos hizo pasar a la sala de reuniones. Sobre la mesa, el convenio de divorcio estaba impreso y grapado cuidadosamente. Me senté, dejé el bolso a mi lado y coloqué las manos sobre el regazo. Mateo se sentó junto a mí, con la espalda recta y una seriedad mayor que la de cualquier reunión de padres. La abogada releyó las cláusulas una vez más, con voz clara y monótona. Yo escuchaba, pero no necesitaba concentrarme demasiado. Todo había sido discutido a fondo. La custodia de nuestro hijo era para mí. La obligación de pensión de Javier estaba claramente especificada. La división de bienes era limpia, sin disputas por el piso, sin alargar el proceso. Señor Javier, ¿tiene algo más que añadir?, preguntó la abogada. Javier negó con la cabeza. Estoy de acuerdo. Su voz era ronca, pero firme. La abogada se giró hacia mí. ¿Y usted? También estoy de acuerdo, respondí. En el momento de coger el bolígrafo para firmar, mi mano no tembló. Firmé rápido, con un trazo decidido. Al dejar el bolígrafo, sentí una ligereza en el pecho, como si hubiera soltado una carga pesada después de un largo viaje. Javier firmó después de mí. Sostuvo el bolígrafo durante un buen rato, deteniéndose unos segundos antes de escribir. No lo miré. Miré por la ventana, donde el sol iluminaba una esquina de la mesa, tan brillante que hacía entrecerrar los ojos. Cuando oí el sonido de la pluma sobre el papel, supe que todo había terminado oficialmente. La abogada recogió los documentos, se levantó y nos estrechó la mano. Les deseo que rehagan sus vidas pronto. Asentí. Gracias. Javier también dio las gracias, pero en voz más baja. Al salir del despacho, Mateo me cogió la mano, apretándola más fuerte de lo normal. Me giré para mirarlo. ¿Estás bien?, asentió. Me siento más ligero. Esa respuesta me hizo sonreír. Quizás no solo yo, sino también mi hijo. Llevaba mucho tiempo esperando este día. Javier nos detuvo en el pasillo. ¿Os llevo a casa? No hace falta, respondí. Podemos volver solos. Javier asintió, sin insistir. Miró a Mateo, con una expresión llena de pesar. Cuídate mucho. Mateo respondió educadamente. Sí. Solo esa palabra. Pero la distancia entre ellos ya estaba claramente definida, no por el rencor, sino por las elecciones. De vuelta, pasé por el mercado a comprar algo de verdura y pescado. Tareas cotidianas que me trajeron una extraña sensación de paz. Mateo, a mi lado, me ayudaba con las bolsas, contándome cosas del instituto, con una voz que poco a poco recuperaba su naturalidad. Lo escuchaba y sentía cómo mi corazón se aliviaba. Al llegar a casa, mi madre estaba cocinando. La cocina era pequeña pero ordenada. Cuando nos vio, preguntó de inmediato. ¿Ya está todo? Ya está, respondí. Mi madre no preguntó más. Solo asintió y siguió cocinando. Sabía que sentía muchas cosas, pero eligió no decirlas para darme tranquilidad. El almuerzo de ese día fue muy lento. Mateo se comió 2 platos de arroz. Mi madre le puso más pescado, sonriendo con ternura. Que comas bien es lo importante. Después de comer, preparé un té. Los 3 nos sentamos alrededor de la pequeña mesa. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo en el aire. Observé la escena y me di cuenta de que la felicidad, a veces, no necesita mucho. Solo estar con las personas que no te obligan a ponerte una coraza. Por la tarde recibí una llamada de mis antiguos suegros. Fue ella. Su voz sonaba cansada. ¿Ya ha terminado todo? Sí, respondí. Guardó silencio unos segundos. Bueno, al fin y al cabo, fue el destino. Sí, dije, sin añadir nada más. El niño, si tiene tiempo, que venga a visitar a sus abuelos. Le preguntaré si quiere. Respondí con sinceridad. La llamada terminó rápidamente. Dejé el teléfono sin sentir ninguna carga. Cuando las relaciones cambian de estado, la forma de tratarlas también debe cambiar, sin necesidad de romper del todo, pero tampoco de aferrarse. Esa noche me senté sola en el balcón. La ciudad se iluminaba, con luces cercanas y lejanas entrelazándose. Pensé en el camino que tenía por delante. Tendría que trabajar más. Habría momentos de cansancio, preguntas de extraños, pero sabía que ya no tenía miedo de esas cosas.
Mateo salió con 2 vasos de agua. Toma, mamá. Lo cogí, sonriendo. Gracias, hijo. Se sentó a mi lado. Oye, mamá, dime. La abuela sonríe más. Me giré para mirarlo. En la cocina, mi madre ordenaba los platos. Su figura era delgada, pero se movía con más ligereza que antes. ¿Por qué ha vuelto a casa?, dije. A nuestra casa, corrigió él. Asentí. A nuestra casa. En ese instante comprendí que hay finales que no dejan ruinas, sino que abren un nuevo espacio donde una puede vivir de acuerdo con sus propios valores. Respiré hondo, sintiendo la brisa fresca de la noche. Un capítulo se había cerrado, y estaba lista para abrir el siguiente, sin saber a dónde me llevaría. En los días siguientes empecé a reorganizar mi vida. Cambié mi horario de trabajo para poder recoger a Mateo. Empecé a cocinar platos sencillos para que mi madre no tuviera que pasar tanto tiempo en la cocina. Ella estaba acostumbrada a cuidar de los demás. Pero ahora yo quería que aprendiera a cuidarse a sí misma. Deja, mamá, ya lo hago yo, le decía. Estoy acostumbrada, sonreía ella. Ahora me acostumbro yo, replicaba. Me miraba, con una expresión de sorpresa inicial que se convertía en una sonrisa. Sabía que sentía una profunda tranquilidad, sin la sensación de ser una carga, sin tener que medir su lugar en una casa que no era suya. La transformación en Mateo fue notable. Hablaba más, reía más, sus notas en el instituto se estabilizaron. Un día llegó a casa, dejó la mochila y corrió a la cocina. Abuela, hoy he sacado una nota alta. Mi madre sonrió radiante. ¡Qué bien! Observé la escena desde la puerta, con el corazón cada vez más ligero. Sabía que mi decisión, aunque difícil, había salvado la parte más importante de esta familia. Una tarde, mientras ordenaba mi dormitorio, encontré una vieja caja. Dentro había fotos descoloridas, del día de la boda, de Mateo de pequeño, de toda la familia en una Navidad lejana. Las miré durante un largo rato, no con nostalgia, sino para cerrar un ciclo. Esas fotos eran parte de mi vida, pero ya no eran mi presente. Una noche, Javier llamó. Vi su nombre en la pantalla, dudé unos segundos y contesté. ¿Estás bien?, preguntó. Bien, respondí. Yo, todavía no me acostumbro. Su voz sonaba grave. Poco a poco te acostumbrarás, dije, sin frialdad, pero sin consuelo. ¿Y Mateo? Está bien. Estudia mucho. ¿Puedo verlo? Pregúntaselo a él, respondí. Javier guardó silencio unos segundos. Vale. La llamada fue breve. No me sentí incómoda, ni sentí lástima. Simplemente vi con más claridad la frontera entre el antes y el ahora. Unos días después, Mateo me dijo, «Papá me ha escrito. ¿Quieres que le conteste?» «Habla con él con normalidad», respondí, con voz serena. Asintió. No quería interponerme en su relación, siempre y cuando no le hiciera daño. Confiaba en que era lo suficientemente maduro para poner sus propios límites. Un fin de semana, llevé a mi madre a un chequeo médico completo. El médico dijo que necesitaba descansar más, evitar el trabajo pesado y cuidar sus rodillas. Asentí a cada palabra, memorizándola. ¿Has oído, mamá? Me giré hacia ella. Sí, he oído. Sonrió, un poco avergonzada. No te preocupes tanto. Me preocupo porque quiero preocuparme, repliqué. No dijo nada más, pero vi que se le humedecían los ojos. De camino a casa, dijo en voz muy baja. Nunca pensé que llegaría el día en que tú me cuidarías así. Le tomé la mano. Tú me cuidaste casi 20 años. Ahora me toca a mí. Se giró para secarse una lágrima furtiva. Las noches siguientes, solíamos sentarnos los tres en el balcón. Mateo, mi madre y yo. No hablábamos mucho. Solo nos quedábamos allí, escuchando el tráfico, sintiendo la brisa. Un día, Mateo dijo, «Mamá, ahora me siento como una persona normal. ¿Y antes no?», le pregunté. Antes sentía que siempre tenía que estar pendiente de lo que pensaban los demás, respondió. Sus palabras me dejaron helada. Comprendí que había vivido bajo más presión de la que yo imaginaba. Y también comprendí que mi decisión no fue solo por mi madre y por mí, sino también por él. La historia que he contado, mi historia, no es un relato real, pero los valores que espero que transmita sí lo son. Espero que quien la escuche comprenda que el respeto por uno mismo es la base de toda relación sana, que se dé cuenta de que el silencio prolongado puede herirnos más a nosotros mismos que a los demás, que aprenda a establecer límites saludables en la familia y el matrimonio, y que entienda la importancia de la empatía entre generaciones. Confío en que demuestre que un cambio, aunque tardío, tiene valor si es el correcto, que la felicidad no proviene del aguante, sino de la elección honesta con uno mismo, y sobre todo que anime a cada persona a vivir con responsabilidad su propia vida, para caminar hacia un futuro de paz y felicidad, porque, al final,
La conclusión de mi historia no es para demostrar que el divorcio es el único camino. Solo demuestra algo muy simple, que cada mujer merece una vida en la que no tenga que hacerse más pequeña para caber en el mundo de nadie.